Entonces es muy probable que el hombre empiece a errar con su conducta natural humana. Pero nosotros que conocemos la palabra del Padre Celestial, que conocemos su voluntad, tratamos de sujetarnos y cumplirla. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a llevar a bendición, nos va a llevar a éxito, nos va a llevar a otro nivel espiritual, nos va a llevar a entender cosas que no entendíamos. ¿Se entiende? Bueno, esto es deseos, y seguimos por última en deseos carnales. Vamos a 1 de Pedro 2:11. ¿Sí? Vamos a 1 de Pedro 2:11 a ver lo que habla de deseos carnales. Dice: amados hermanos, por ser extranjeros que viajan fuera de su patria, les ruego que se abstengan de los deseos malos que hacen la guerra al alma. Bueno, los deseos carnales son todo lo que es parte de una humanidad caída. ¿Sí? La humanidad caída es aquella que no se puede sujetar a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre solamente la vamos a encontrar en la Biblia. ¿Sí? La voluntad del Padre no está en cualquier cosa que vemos, sino la vamos a encontrar en la Biblia. Todo aquel que busca la Biblia, la Torá, ¿sí? y la sigue, y la cumple, y la pone por obra, esa es la voluntad del Padre. Más el Padre se revela a sus escogidos y a sus hijos. Él puede hablarles espiritualmente, sentir su presencia. Dice, hay mucha conexión espiritual. Nosotros somos parte, seres espirituales, que tenemos un alma, un físico, que es el templo para el Padre Celestial, y también tenemos un espíritu, que es lo que el Padre sopló como aliento de vida para darnos vida, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está muchas veces en el alma, ¿sí? En el alma, que es donde están nuestras emociones y donde está todo lo que nosotros expresamos como persona, con nuestra personalidad almática, pero a través de un físico, porque nosotros tenemos un cuerpo del cual expresamos cosas a través del físico. Es decir, lo sentimos por dentro, pero también lo actuamos muchas veces. Y las acciones carnales son las acciones negativas del carácter, ¿sí? Lo vamos a ver también como ejemplo en Gálatas 5, 13 al 21. ¿Se entiende? Y vamos a mirar las acciones carnales, ¿sí? En Gálatas, y vamos a ver también las acciones espirituales, que son las que nos manda el Padre Celestial. Vamos a ver lo negativo y lo positivo en este misbot, que es el séptimo misbot, que es el deseo de la carne. Ahora vamos a ver en Gálatas 5:13, que dice: ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar la libertad. No hablo de esta libertad que encubre los deseos de la carne, más bien háganse esclavos unos de otros por amor. Pues la ley entera está en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, anden según el Espíritu, no llevarán a efecto los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne están contra el Espíritu. Acá vemos, los deseos de la carne están contra el Espíritu. Es decir, la parte espiritual del Padre Celestial que vive dentro del corazón nuestro nos hace hacer el bien, pero la parte de la carne natural nos hace a nosotros volvernos con un carácter negativo. Ahora vemos, pues los deseos de la carne que están contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Los dos deseos se oponen uno a otro. De suerte que ustedes no pueden obrar como quieren, pero si los conduce el Espíritu ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que viene de la carne, y vamos a ver qué vienen las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de los deseos de la carne y las obras de la carne? Vamos a ver: libertad sexual, libertinaje, es decir, hacer conforme a su voluntad, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, magia,
odio, celos, violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desvanencias, envidias, borracheras, orgías. Cosas semejantes les vuelvo a declarar que ya les he dicho, lo que hacen estas cosas no heredarán el reino del Padre Celestial. Todos los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos, dice la palabra. Ahora, realmente las personas no conocen la voluntad del Padre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros seamos salvos, tampoco dice la Biblia que vamos a reinar en el cielo, sino vamos a reinar en la tierra, pero la Jerusalén que está en el cielo, la ciudad santa, va a bajar a la tierra. Y entonces sus escogidos, todos iremos a la nueva Jerusalén a reinar. Eso es parte de un reinado espiritual futuro, cuando venga el Mesías a buscarnos, a su pueblo. Pero ahora que vamos a ver las obras de la carne. Las obras de la carne que vemos que son ídolos, adoración a ídolos, ¿sí? Adoración a ídolos entra estatuas, estampitas, cualquier cosa que no sea el Padre Celestial, que es uno, ¿sí? El Padre Celestial, y el Mesías, su Hijo, el cual Él mandó. ¿Se entiende? Él mandó y tenemos que reconocer que hizo un sacrificio. ¿Para qué? Para llegar al Padre. Y la intención de que manda el Mesías a su Hijo fue para que lleguemos al Padre, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Mesías, que es su Hijo, por el derramamiento de su sangre, limpieza de los pecados y poder alcanzar esa salvación. Sin limpieza de pecados, sin derramamiento de sangre, sin creer en el Mesías, no se puede llegar al Padre, porque el Padre es 3 veces santo y su santidad no deja llegar a nadie. ¿Se entiende? La persona que se acerca al Padre, 3 veces santo, puede morir inmediatamente. En el antiguo pacto, muchos coanines, sacerdotes que estaban mal, entraban en el lugar santo y morían en el momento, ¿sí? Si estaban mal. Por eso, porque la presencia del Padre no se puede estar por tanta santidad, 3 veces santo. Entonces mandó a su Hijo para que nosotros a través de su Hijo creamos, nos limpiemos de pecado y lleguemos al Padre. ¿Se entiende? Porque si no, no podíamos llegar, porque estaríamos inmundos. Ahora, vemos también que los ídolos, la magia, el odio, los celos, la violencia, los furores, las ambiciones, las divisiones, el sectarismo, la desavenencia, las envidias, las borracheras, es decir, todo esto son obras de la carne. Toda obra de la carne, que todo esto es en contra del espíritu y son, como dice acá, deseos carnales. Ahora vamos a ver qué son vivir en el espíritu y vivir por los frutos del espíritu. En cambio, el fruto del espíritu es caridad. Esto es lo que el Padre nos manda. Los frutos del espíritu que están en contra de las obras de la carne y deseos de la carne. Ahora es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni tampoco hay ley. Pues los que pertenecen al Mesías tienen crucificada la carne con sus vicios, sus deseos. Si vivimos por la presencia del Padre, por el Rúa, dejémonos conducir por el Espíritu, por el Rúa. No busquemos la vanagloria que no haya entre nosotros, provocaciones ni rivalidades. ¿Se entiende? El que vive por el Espíritu, no vive conforme a los malos deseos. No vive conforme a estas obras de la carne. Ahora, el carácter, ¿sí?, que está en los frutos del Espíritu y en las obras de la carne, ¿sí?, tiene que ser moldeado y transformado a través de la Biblia. Porque en la Biblia es el Espíritu del Mesías, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia, se está alimentando espiritualmente y uno está recibiendo también la presencia del Mesías.
¿entienden? Y por eso la mente que es carnal, se va volviendo espiritual y por lo tanto se produce el cambio, porque vemos un cambio espiritual en el alma, en la manera de ser, en la manera de estar, porque la presencia del Padre Celestial te cambia a medida que uno le da lugar, ¿se entiende? A medida que uno le da lugar, y muchas veces nos cuesta un montón de cosas, por ejemplo, no enojarse, es una obra de la carne, por ejemplo, peleas, contiendas, y muchas veces el carácter le sale a una persona, y ahí es cuando el Padre te moldea y de a poco el Padre va haciendo, cuando uno recibe su presencia y también en oración le va pidiendo que el Padre te moldee conforme a su voluntad. Bueno, hasta acá vemos los deseos de la carne y yo quería dejarle estos mandamientos. Solamente es un pequeño estudio de 7 misbot, 7 mandamientos y una introducción a lo que se llaman mandamientos o misbot del nuevo pacto, ¿se entiende? Así que vamos a ver todo para su gloria. Espero que se haya entendido y que el Padre Celestial nos esté bendiciendo. Berajot en hebreo. Shalom alejem. Paz a vosotros. Bendiciones.